Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy os traigo el que he leído en estos días. Aquí vamos a juntar un poco lo que terminó de febrero, porque grabé y terminé luego libros, y un poco de marzo, poco bastante creo. Quiero hacer como mitad de marzo aproximadamente, pero no sé, ya vamos a ir viendo. De febrero tengo que hablaros de 4 libros. Sí, me terminé 4 libros. El primero de ellos es Decota, de Julia de la Fuente, que me gustó bastante. Le puse 4 estrellas, me lo leí en un día. Porque estaba muy enganchada. O sea, es que lo cogí y tenía, o sea, constantemente tenía esa sensación de quiero seguir leyendo, de termina de hacer lo que estás haciendo, porque vas a seguir leyendo ahora mismo, y me tiré hasta las 3 de la mañana leyendo este libro. ¿Sabéis hace cuánto que no pasa eso? Mucho. Mucho tiempo, pero mucho. Y bueno, ¿de qué va la historia? Aquí tenemos, a ver, estamos en Estados Unidos, estamos en una pequeña reserva de nativoamericanos y aquí tenemos a Dakota. Dakota es la hija de uno de los líderes de esto. Digo hija porque a ella, o sea, ella la está criando un hombre que siempre le han dicho en casa que no es su padre, su madre falleció, entonces este señor como que la cogió y él se casó con otra mujer, tuvo una hija y para todo el mundo pues la otra chavala, que es su hermana, Nayeli, que no Mayeli, de la Isla de las Tentaciones, es la que todo el mundo considera que es la hija de este señor, y esta pues es como un poco la recogida, y también es la sensación que tiene ella de su familia y la sensación que todo el mundo le hace a ella, o sea, le imprima a ella, bueno, no le imprima, como la hace sentir todo el mundo a ella, que está aquí un poco de prestado. Total, ella quiere ser la nativoamericana más nativoamericana del mundo, porque quiere demostrar que ella pues tiene lugar en la reserva, ¿no? Entonces, ella está enamoradísima, perdidísima del hijo que se llama Coron, del hijo del otro líder, y este hijo del otro líder está con su hermana, ¿no? Entonces, también por culpa de una trifulquilla que tiene en ella y la hermana, el padre la echa de la reserva, la pone al cuidado de un señor que es también pues nativo americano, pero que vive fuera de la reserva y tiene su cosa de caballos, tiene su cosa de caballos, no su rancho de caballos y todo. Entonces ella se va a vivir ahí con él, y cuando está todavía pues en este traslado, ella y otros 2 chavales más de la reserva tienen movidas con uno de los chicos del pueblo de al lado de la reserva por motivos racistas, ¿no? Entonces, como aquí dice la gente, bueno, es que estos chavales pues tienen que aprender a convivir, pues los chavales, o sea, Dakota, el Coron y Seth, que son los 3 nativoamericanos, pues vais a convivir en el instituto normal. Y ahí pues se van los 3. Ella sigue viviendo afuera de la reserva y los otros 2 pues van desde la reserva al instituto del pueblo. Y pues ahí Dakota descubre un poco un nuevo mundo. Descubre pues las cosas, que hay cosas que le gusta mucho hacer, que ahí no la juzga nadie. Bueno, excepto los gilipollas que la llaman Pocahontas un poco, pero bueno. Pero que encuentra de verdad amigos que no la juzgan. Encuentra que le gusta mucho ser animadora, que le gusta mucho bailar. A ella siempre le ha gustado mucho bailar. Y conoce a Derek. Derek es el protagonista masculino de esta historia. Y Derek resulta que él era el quarterback del instituto, él tenía de novia a la jefa de animadoras, y pasa algo que hace que él pierda todo eso, pierda incluso el estatus que tenía, y ahora pues sea un poco paria. Entonces, como Dakota quiere aprovechar esta época que está pues el Corum este alejado de la reserva y está con ella, quiere pues intentar llamar su atención, y Derek se da cuenta y llega a esta especie de pacto raro, porque no es en sí tampoco un pacto de vamos a salir juntos ni nada de eso, simplemente es vamos a pasar tiempo juntos,
jiji, jaja y tal, y tú pones celoso a tu de esto y yo pues, aunque no se lo dice directamente a ella, pero él lo va a utilizar, Derek, para poner celosa a su exnovia. Mamarracheo de instituto, sí. Pero me ha gustado mucho la evolución de Dakota. Me han faltado más capítulos contados desde el punto de vista de Derek. Las movidas que tienen, cómo Dakota va descubriendo que no tiene que estar tan cerrada la cultura nativoamericana, que puede estar en todos sitios, que puede ser, o sea, formar parte de los dos mundos, por así decirlo, que, bueno, todos los secretos que hay en la reserva también, cómo poco a poco se va enamorando de Derek de ella. Tienen un montón de escenas muy bonitas también entre ellos. También se habla del racismo, obviamente. Se habla de también la homofobia que hay dentro de la sociedad. Se habla de muchos temas que creo que son muy importantes tratarlos, sobre todo dentro de un público más juvenil y sobre todo dentro de diferentes ámbitos como ese, pues el ámbito de las culturas tan cerradas como la nativoamericana, por ejemplo. El rechazo también a todo lo que se considera un poquito diferente o que intenta salirse un poco del tiesto. Es que me ha gustado mucho el libro, le he puesto 4 estrellas porque creo que la autora hay cosas en el final que mete por meterlas que no tiene sentido y porque me han faltado capítulos contados por Seth y me han gustado muchísimo los personajes de Peach y de... ¿cómo se llama la amiga? Peggy. Me han gustado un montón. Luego, me he terminado por fin Los Diablos de Joe Abercrombie. Se viene blog leyendo este libro, pero sin spoilers, pero en resumidas cuentas, me ha gustado un montón. Tenemos al hermano Díaz que empieza una especie de, bueno, especie no, un peregrinaje con un grupo de bandidos bandoleros. Bueno, bandidos bandoleros les llamo yo, pero son lo peor de lo peor del mundo. Él se creía que iba a hacerlo con personas normales, pero bueno, se lo hace con lo mejor de cada casa, nunca mejor dicho. Y una cosa que me gusta mucho de Abercrombie en este libro, no puedo compararlo con otras lecturas o con otros libros de él, porque no he leído nada más aparte de Los Diablos y Medio Rey, que es más juvenil, es que Abercrombie crea unos personajes tan diferentes que tú entre ellos los distingues perfectamente. Que es algo que, por ejemplo, en otros libros de fantasía de otros autores no pasa eso, que hay muchos personajes, pero no eres capaz de distinguir al 100% las personas. Y bueno, pues eso es algo que Abercrombie hace muy bien. Sobre todo te lleva a conocer a muchos de ellos tanto que sabes perfectamente cómo van a actuar en cada situación, cosa que se agradece. Y le he bajado la puntuación porque creo que hay escenas y hay momentos que se podría haber ahorrado a Abercrombie, porque creo que da un poco vueltas a algunas cosas, que esto es algo que he visto también en algunas reseñas en Goodreads, que hay gente que dice, es que hay algunas partes que podría haberse ahorrado a Abercrombie porque parece que está como constantemente dándole vueltas a algunas cosas, a algunos asuntos que no tienen nada que ver o haciendo como que la misma cosa 17.500 millones de veces. Y también le he bajado la puntuación porque creo que en algunas partes del principio se extiende mucho en explicar algo que luego tampoco tiene mucha relevancia más adelante. Y estoy muy expectante por ver a ver cómo continúa esto. ¿Por qué? Porque esto en sí cierra. Pero es una trilogía, entonces mi apuesta, que es lo más probable, es que para los siguientes libros este grupo de personas vaya a hacer como otra misión y otra cosa, un poco rollo como Assassin's Creed, que también he visto a gente comparando esto con Assassin's Creed, con el Escuadrón Suicida. Hay gente que dice que esto es el Escuadrón Suicida pocho, y es como, a ver,
tampoco nos pasemos, porque hay personajes muy interesantes. La mujer loba es muy interesante. La moralidad del padre Díaz, o sea, el padre Díaz del hermano Díaz también es muy, muy interesante. Que eso es también una cosa que hace Abercrombie, crea unos personajes grises muy interesantes. Y lo que yo creo es que va a continuar esto yendo pues a otro sitio. Que vayan a hacer otra cosa. Lo mismo incluso no van todos y van otras personas también con ellos. Que por ejemplo falte alguien o que sea una persona que conecte con lo siguiente, no lo sé. Pero bueno, expectante a ver qué tal. Y lo voy a poner aquí porque pesa un montón. Vale. Luego me leí Bajo bandera amarilla de Sara Hernández, que esto se publicó en febrero, a principios de febrero, y le he puesto 2 estrellas. Me ha decepcionado mucho el libro porque creo que tiene potencial, creo que tiene ideas muy buenas e interesantes, pero claro, creo que está mal llevado y sobre todo creo que no ha tenido una persona que le haya dicho, vale, Sara, esto tienes que cambiarlo, porque yo creo que la primera mitad del libro es soporífera, es lo peor del libro. ¿De qué va el libro? Bueno, tenemos a Sasha, que es nuestra protagonista, que, bueno, ella es periodista de Fórmula 1 y tiene la oportunidad de las últimas 4 carreras de la temporada de ir y convivir con los pilotos, de estar más metida en lo que es en sí, pues la Fórmula 1. Porque, bueno, si no lo sabéis, la Fórmula 1 es lo de los cochecitos, ¿vale? Entonces, siempre hay un pequeño equipo de prensa que va con ellos a todos lados y bueno, pues ahora tiene esa oportunidad de ir con ellos. Entonces, ella tiene una misión, en lo que está súper decidida es hacerle una entrevista a Eric. Eric es el líder de la clasificación, es probablemente el mejor piloto, pero también es el más arrogante, más egocéntrico, más de todo. Es una persona súper borde, es una persona que va a su rollo completamente, no le gusta dar entrevistas, no le gusta hablar de nada en sí y es una persona muy inaccesible. Entonces, el 50% del libro es Sasha, es que a veces me equivoco, Entonces creo que es como Sara se ha reflejado tanto en Sasha para ser periodista deportiva, porque ella es lo que quiere ser, quiere dedicarse al periodismo deportivo, sobre todo a la Fórmula 1, que yo creo que se ha hecho un poco ella un fanfic un poco ahí. Entonces, el 50% del libro es Sasha ahí y las mayores conversaciones que tiene con Eric son: Eric, ¿qué te ha parecido la carrera de hoy? Y el Eric contándole, pero es que ni siquiera solos ellos tienen en sí una escena, o si acaso tienen 2 escenas como mucho, ellos 2 solos, en los que ella intenta pues preguntarle cosas del circuito, de la Fórmula 1, del coche, de la escudería, de sus compañeros, y él: no voy a concederte ninguna entrevista, no voy a responderte ningún tipo de pregunta, no voy tal. Y las otras interacciones, entre comillas, que tienen es él en las ruedas de prensa y ella preguntándole, haciéndole también estas mismas preguntas y él no respondiéndolas. Eso es el 50% del libro. Y bueno, la Sasha pues yendo por ahí, intentando conocer gente, intentando disfrutar de la Fórmula 1, escribiendo sus artículos y eso, pero en el 50% del libro no tienen ni un tipo de conversación medio interesante. Llega una cosa en el 50% del libro, ¿qué dices tú? ¿Vale? Y en ese mismo momento, Eric pasa de ser un borde de mierda, un antipático, un chulo piscina, un borde, una persona que no dice más de 3 palabras, de no dirigirle prácticamente la palabra a Sasha para absolutamente nada. Empiezan ellos a tener una relación tan normal que fíjate, mira, yo te puedo comprar el tema de que te pases, por ejemplo, creo que llevaban aquí 2 semanas de circuito, 2 semanas de carreras y tal, o sea, le quedaban otras 2 semanas para terminar. Y yo, mira, te llego a comprar que en el 50% del libro ellos empiecen a tener, pues,
o sea, que al principio pues él no quiera hablar con ella, que poco a poco pues no es que se vaya abriendo del todo a ella, pero que pues si se encuentran se digan hola por lo menos, qué tal, no sé qué, que no tengan esa relación tan tirante entre comillas de Sasha decirle ¿qué esperas de la carrera de hoy? Y él le diga ganar. No voy a dar más comentarios. ¿Qué pasa de eso a darle su teléfono y empezar, hola querida, ¿qué tal has dormido esta noche? Yo es que no puedo. O sea, la evolución de su relación es antinatura. O sea, no es normal, no es orgánica, no me parece coherente, no me parece lógica. Luego hay una trama ahí que a mí me ha parecido interesante, pero creo que igual lo mismo está un poco llevada muy a prisa y muy previsible, porque claro, te cuentan, ¡ay, pasa esto! Y es como, vale, gracias, me acabas de decir qué es lo que está pasando, sin darte cuenta. Y bueno, no tiene spicy este libro, también os digo. Y es verdad que he visto muchas reseñas en Goodreads que dicen que la relación entre ellos, o sea, lo que es en sí la historia de amor, es muy poco convincente, que es lo que me ha pasado a mí también. Decir gente, no, es que Sara ha dicho que el libro es más de Fórmula 1 que una historia de amor, que la historia de amor es secundaria. Y yo, vale, muy bien, puede ser la historia de amor secundaria, todo lo que tú quieras, pero hazla coherente y hazla lógica. Es que pasan de 0 a 100 en 2 páginas. Después de estar 50% del libro, que este libro que tiene 300, 400 páginas, que están 200 páginas que no se dirigen prácticamente a la palabra. Y en la 201 le pasa algo a Sasha y en la 202 él ya se cree el caballero de brillante armadura que tiene que rescatar a Sasha de absolutamente todo. Que la Sasha es tonta, también os digo. La Sasha es la típica persona inocente que de inocente es tonta. Y de tonta es hasta ciega. Y gilipollas en el mal sentido. Porque de verdad, el tema de la ansiedad, se habla aquí de ansiedad, creo que está bien llevado. Que es algo que lo he puntuado en ese sentido bien. Y luego, los artículos escritos por Sasha de Fórmula 1 son muy interesantes, la verdad. Y en ese sentido, si Sara lo que se quiere dedicar es a eso, que es lo que ha dicho ella muchísimas veces, creo que tiene potencial, porque explica muy bien todo el tema de la Fórmula 1, que eso, por ejemplo, tendría que aprender Irina de este libro. Está muy bien explicado para personas que no tienen ni puñetera idea de Fórmula 1. Te viene un glosario al principio que te va contando esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esta cosa, esto es esta otra, los tipos de neumáticos, los tipos de tal, los tipos de cual, los capítulos narrados por Eric siendo el piloto y estando pilotando una carrera están súper bien. Y me han gustado mucho porque te va explicando todo lo que Sara te pone en ese glosario que no está puesto ahí porque sí. Y es como, gracias. Por eso no le he puesto una estrella. Porque lo que os digo, tiene potencial la historia, tiene cosas interesantes, pero es que está mal desarrollada y a mí me sorprende que una editora, porque tiene editora, porque lo ponen los agradecimientos, porque yo leo los agradecimientos, ¿lo veis? Estas tonterías, yo las leo y yo veo las cosas. Pues yo no sé cómo no le han avisado de estas cosas, pero bueno. 2 estrellitas. Y el último libro que terminé, bueno, lectura, fue The Fall Risk, que es la segunda parte. ¿Os acordáis que os hablé de World's Wingman Ever en el último que he leído? Pues esta es como su segunda parte, que es una... Si este libro me dicen a mí que lo ha escrito la vecina de al lado mío, me lo creo. Pero que lo ha escrito Abby Jiménez, una estrella. Es malísima esta historia. Los personajes, cero química, cero nada, son sosos, planos, insulsos.
Creo que trata súper mal el tema de los acosadores de Charlotte. Porque aquí tenemos a Charlotte y a Seth, que son vecinos, y de repente se enamoran y Charlotte tiene un acosador desde hace un montón de años. Y creo que está súper mal tratado ese tema. No tiene chicha, no tiene limonada, no hay menciones a los de el libro anterior, o sea, el libro, en la historia corta anterior. Fatal todo. Y no voy a hablar de nada más porque es que me pongo nerviosa. Y el último libro que ya empezamos en marzo, del que os voy a hablar de momento, es Alice in Borderland volumen 8. 4 estrellas. Al principio sí que me costó un poco meterme porque, claro, nos cambiaron los personajes y yo me quedé en plan... Yo quiero saber qué ha pasado con los míos. ¿Dónde están mi gente? No me hace falta que me cuentes de repente otros... Que me metas otros nuevos personajes. No, no me lo hagas. Y ya luego sí, ya recuperamos a Arisu, a Chillisa, Wina, con todos. Volver a verlos, pues está bien. 4 estrellas. Ya se nota que estamos encarando al final. Que ya lo leeré, creo que para abril me toca leerme ya el último. Y luego tengo el retry, que a ver cuándo lo leo también, porque no sé si directamente leerme los dos, un mes y otro mes, no lo sé, estoy todavía un poco pendiente de eso. Y bueno, de momento hasta aquí. Y ya pues en el próximo clip, pues yo creo que ya por lo menos hablaremos de la semana de Bajando Pendientes y quizás de algo más. Voy a grabar ya el último clip para esta primera parte. Y bueno, os voy a contar un poquito, o sea, voy a contar, tampoco creo que vaya a ser muy largo porque prácticamente están aquí todos los libros que leí en la semana de Bajando Pendientes, que la tenéis por ahí, y en todos prácticamente me extendí bastante. Entonces os voy a contar brevemente las cosas y luego pues un par de libros más, si acaso, no sé, bueno, ya vamos viendo. Vale, Nightshade. Una estrella, me ha parecido malísimo el libro, sobre todo porque está vendido como Dark Academia y no es un Dark Academia. Lo que os digo, en ese vídeo os lo explico más detenidamente, pero si tú te coges definición de un libro Dark Academia y lo comparas con esto, no es. O sea, por favor, ¿podemos dejar ya de meter todos los libros que tengan una estética un poquito gótica y que transcurra en una universidad? ¿Podemos dejar de meterlos en Dark Academia cuando no son Dark Academia? Por favor. O sea, aquí nuestra protagonista Ofelia va a Sorrow Hill, ¿cómo te llamabas? A esta universidad para investigar el tema de sus padres, porque sus padres murieron en un accidente cerca de esta universidad. A su padre nunca le ha gustado que, pues, esta universidad. Ella va a investigar y se enamora de un chaval. Y básicamente es mucha parte del libro ella bebiendo los vientos por este chaval, la investigación poquita, y yo en plan, vale. Y luego encima el chaval, tú dices, bueno, el chaval será el clásico chaval elitista de que te ponen en Dark Academia, el típico personaje de Dark Academia que va, se cree superior al resto de la gente. ¿Qué va? Es un trozo pan que encima no tiene maldad ninguna y es como... fatal. O sea, de verdad, el ritmo horrible, es que todo mal. Yo estaba en plan leyendo y digo, vale, es un Dark Academia, pero de repente se ha convertido en un romantasy. Porque de repente empiezan a tal y no paran, ¿eh? Y yo, ¿vale? O sea, ¿dónde está lo Dark Academia? ¿Dónde está que los personajes se crean por encima de la moral? ¿Dónde está que los personajes estudien? Y estudian además cosas, pues, complicadas. La chavala está estudiando psicología, el chaval medicina, que vale, lo entiendo, el chaval, pero no están estudiando artes per se, que es lo que más se asocia a Dark Academia. El grupo de personas que los rodean tampoco tienen ese aire elitista ni nada. Y si por elitista considera la autora que ir por encima de los demás es porque eres rico, pues mira,
no. Y malísimo, o sea, a mí no me gustó nada, no me voy a leer la segunda parte para nada. La gente ha bombardeado este libro. Uf, y yo lo estaba, conforme lo estaba leyendo, yo estaba pensando, ¿por qué nadie ve lo malo que tiene este libro? Y es que está súper mal categorizado. Es un romantasy, no un dark academia. Y luego me leí The Breakup Pact, que es también una estrella. Es un libro que tiene una premisa muy interesante, pero que la autora no ha sabido llevarla y no ha sabido desarrollar la historia. Tenemos a nuestra protagonista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Jun. Sí, Jun. Que, bueno, pues ella tiene como una tetería, pero no tetería de sentarte a tomar el té, no. Tiene una tetería en la que vende los tés ella. Y bueno, pues la gente va a reírse de ella la tetería porque hace poco su ruptura se viralizó. A todo esto vuelve al pueblo el que era su mejor amigo, que no terminamos de saber muy bien por qué dejan de ser mejores amigos y de ser uña y carne pasan a ser personas desconocidas completamente. Llega también al pueblo y para desconectar del mundo, y también su ruptura se volvió súper viral por redes. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dos se encuentran, alguien les hace una foto, esa foto se vuelve viral y deciden engañar a todo el mundo haciéndoles pensar que pues entre ellos hay algo. Además, esto como que le ayudará a ella y a él con el tema del negocio y todo eso, y a él porque todavía no ha superado la ruptura con su ex. Me interesaban más los personajes secundarios. Me parecía muchísimo más interesante el hermano de Jun, que se iba a casar y se ha casado con su crush de la vida. Me parecía, o sea, es que la verdad la premisa era muy interesante, pero no había química entre ellos. No ha desarrollado mucho la historia de, pues eso, de por qué estaban así, porque es que dejaron, o sea, es que a mí me sorprendía mucho que dejaran prácticamente de hablarse, y cuando te lo quiere explicar como que es muy vaga. Lo que os digo, promesa interesante, o sea, prometía mucho, pero se ha quedado en nada. O sea, es tedioso de leer, es aburrido y nada, una estrella. Luego me terminé Crónicas de Hiraya, con Promesas cautivas y un universo efímero. Voy a ir poco a poco con cada una de ellas, pero sin contaros mucho las cosas. Promesas cautivas, 3 estrellas, típico libro de transición entre sagas, entre trilogías. Está bien, pero claro, es muy de ahora tenemos que desarrollar ciertas cosas para que pasen otras cosas. Bien, el final, la recta final es lo mejor del libro. O sea, de repente eso empieza a coger un ritmo, se acaba el libro y dices tú, vale, necesito el tercero. Y es lo que me pasó a mí. Yo cogí, terminé Promesas cautivas, vi el final y dije, típico libro, 3 estrellas, que además te lo deja muy bien preparado para el tercero, y me metí con el tercero, 4 estrellas. Me ha gustado más que el tercero, o sea, me ha gustado más que el segundo, pero menos que el primero. Sería más rollo 3,5, pero ya sabéis que no doy las y media. Y bueno, pues eso, me ha gustado mucho. Creo que está, o sea, a ver, no tiene spicy prácticamente este libro, tiene si acaso un poquitito. Creo que la autora ha sabido llevar bastante bien las cosas, te ha metido bastante bien los elementos, y para personas eso que están pues un poco más reacias a meterse en fantasías más tochas, más largas y tal, creo que esto es una buena opción. Yo personalmente hay cosas que yo no hubiera metido. O sea, yo hay una cosa que pasa que para mí es completamente gratuita, pero bien. Eso sí, también me esperaba más una batalla más épica al final, pero bueno, es verdad que pensando un poco en frío, no tan, que ya pasó tiempo desde que me lo leí, digo, vale, o sea, a ver, tampoco es un libro que tenga muchísima escena épica, pero es verdad que a mí la escena épica del primer libro me ha gustado mucho más y la vi como más épica que el final de este libro. Pero me gustó mucho. O sea, yo, Crónicas de Hiraya, para mí ha sido una sorpresa. De verdad os lo digo.
Luego me leí la biología de These Violent Delights, que consta de These Violent Delights y Our Violent Ends. Los dos están traducidos al español. Creo que el primero se llamaba Promesas Crueles, Promesas Violentas, Placeres Violentos creo que era. Y el segundo no me acuerdo, pero bueno. Es un retelling japonés de Romeo y Julieta, en el que tenemos a Juliet y a Roma, que digo yo, vale, a Juliet me la pones, o sea, Juliet, vale, pero ¿por qué Romeo me lo pones como Rom? No lo entiendo, o sea, yo todavía estoy intentando averiguar por qué no le ha puesto Romeo a este señor, no lo entiendo. Pero bueno, pertenecen a facciones diferentes que controlan Shanghái y se llevan muy mal. Pero entre ellos hay un pasado que a mí, la verdad, pues es lo que más me ha gustado. Un poco el pasado entre ellos, las cosas que vivieron ellos antes de pues todo esto. Entonces ellos dos son clanes enemigos, son clanes rivales que, bueno, pues luchan un poco por controlar Shanghái. Hasta que de repente, pues pasa una cosa que esto está en Shanghái de los años 20, ¿vale? 1926 era, creo recordar. Bueno, pasa algo que no hace especialmente que los clanes se unan para combatirlo, sino que ellos dos se unen sin que la gente de los clanes lo sepan para... ¿Qué quieres, curro? Hola. Para, pues, intentar solucionar lo que está pasando. Por el bien de la comunidad, básicamente. Y bueno, 3 estrellas. La verdad es que está bien. Es de estos libros de fantasía de antes de que se metiera el Spice y todo eso. Pues así. ¿Qué te pasa, hijo? ¿No te has portado ya lo suficientemente mal hoy? ¡Hala! Ya me han manchado. Y bueno, que eso, que es de la época de antes de, entonces se da más importancia a lo que es en sí el calentar la tensión sexual mucho. Y también, como ellos tienen su pasado, pues lo vamos viendo un poco. 3 estrellas, está interesante, pero tampoco es como aquí la séptima maravilla del mundo. Es verdad que cuando acaba Our Violent Ends, tiene un par de cosas que están como medio abiertas, porque hay como un spin-off de esta historia, que son otros 2 libros, y yo creo que va por ahí esos 2 libros que hay dentro de este universo. ¿Que los leeré en su día? Sí, porque es verdad que se queda ahí la cosilla, pues, interesante. Y luego ya para terminar este vídeo, Wild Eyes de Elsie Silver. Tendréis reading blog sin spoilers de este libro, porque los de Rose Hill los estoy haciendo sin spoilers. Tendréis reseña, bueno, reseña no, tendréis blog sin spoilers allá por junio. Y bueno, pues en esta parte, en este libro, tenemos a West. West es el hermano de Rosie y el mejor amigo de Ford, que son los protagonistas del primer libro. Él está divorciado, se dedica al tema de la... no doma de caballos per se, pero sí es adiestramiento de caballos, se dedica a adiestrar caballos. Y pues él está divorciado, tiene a sus 2 hijos que se llevan muy bien con su exmujer. Y bueno, pues él intenta ser el mejor padre posible. Y nada, a todo esto, pues un día está pues dando una vuelta con la camioneta, cuando se encuentra a Skylar, pues haciéndose una foto con un oso. Porque Skylar es así. O sea, Skylar es una persona de ciudad que ve un oso y dice, ay, qué bonito, voy a hacerme una foto. Un oso en cautividad, o sea, un oso por ahí, por los bosques. Es que es así, o sea, hay que quererla. Y bueno, pues West la rescata porque ya sabemos lo que pasa en estas situaciones. Y ella, el primer encuentro que tiene con él
es de estar cabreadísima con la vida porque le han pasado una serie de cosas que la han obligado un poco a desconectar del mundo y a ir a grabar su disco antes de tiempo. Porque Skylar es cantante. Además, en el libro anterior vemos que Cora, que es la hija de Ford, está obsesionada con Skylar. Entonces, ya Ford pues, ha formado su discográfica y todo eso, su estudio de grabación y todo. Y pues ha estado durante mucho tiempo en conversaciones con Skylar para que venga a grabar. ¿Qué pasa? Que todavía no se había dado en plan de... Venga, a ver esta fecha. Pues... De repente Skylar aparece por ahí, no tienen nada preparado para ella. Y pues Rosie le dice, oye, mira, quédate en el donde yo me quedé en el primer libro, que está en el terreno de mi hermano, no te vas a enterar de nada. Y ahí es cuando se entera de que efectivamente el señor que la ha salvado y que la ha acompañado hasta el estudio de Ford es efectivamente el hermano de Rosie. Y bueno, me ha gustado mucho la dinámica que tienen entre ellos porque West es esta persona que es amiga de todo el mundo, es una persona súper positiva, súper alegre, y Skylar es... A ver, ¿cómo lo digo? Skylar está en un punto de su vida en el que necesita sobre todo encontrarse a sí misma y saber quién es ella de verdad. Y creo que ha encontrado, o sea, entre ellos empieza a establecerse esta relación de amistad que ninguno de los dos quiere dar un paso más allá por cagarla, a pesar de que están muy atraídos el uno por el otro. Y luego, Skylar con los niños. Que Oli sea esta persona súper introvertida con 10 años y que se abra poco a poco a Skylar. Pero poco a poco en el primer momento que se ven, pues se hablan, que fijaos que yo llegué a pensar, y creo que sí, que Oli tiene Asperger, que se hablen, que se ayuden, que Oli le tenga tanto aprecio, pero además es como que le cae bien, no sé, es como... Y luego Emi, obviamente, que es todo lo contrario a su hermano, es que es... la dinámica que tienen entre todos está tan bien. Lo único que me ha molestado un poco ha sido el tema del final, porque claro, pasa una cosa que no puedo decir lo que es porque sería spoiler, pero creo que drama aquí demasiado. Skylar, que la puedo llegar a entender, pero estando en el siglo XXI y todo, esta señora no ha visto, yo creo que algunas cosas que han pasado en el mundo. Que esto no le ha pasado solo a Skylar, que es algo que ha estado pasando durante mucho tiempo. Y bueno, también el tema de la familia de Skylar es que es para pegarles a todos, uno por uno, y nada. También nos da un pequeño adelanto de lo que nos espera para el tercer libro, para Wildside. Y yo ya quiero leerlo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros al canal y dejadme en comentarios todo lo que queráis. Y bueno, pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo videito. Adiós.